Buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. Aún seguimos en estado de emergencia del local. El estado de emergencia aquel se supone que ya pasó, pero acá todavía estamos en el primer piso sin ocupar el verdadero espacio, mantenemos el logo atrás, pero estamos en la librería Queleo Forestal de Merced 76, zona 0, hoy junto a un recientemente retornado, no por motivos malos, sino por motivos buenos, Carlos Tromben. Un aplauso, también se ganó el aplauso espontáneo. Es con barra la cosa. Es con barra la cosa. No cachá. Bueno, Mario, lo primero que tengo que hacer es agradecer la invitación y además elogiarte por estar haciendo lo que estás haciendo, lo que están haciendo ustedes como familia en este local, en este lugar, en este desplazamiento y en este momento. Al decir zona 0 se dicen una serie de cosas adjuntas, ¿no? Que es el grado de intensidad que ha tenido la movilización y las manifestaciones en los últimos 7 semanas ya llevamos, ¿no? Sí, 7 semanas de esta crisis social, sí, que yo creo que marca un momento en la historia nacional, como algo de estas cosas ocurren cada 50 años, que como individuo solo vives una vez en la vida, quizás, ¿no? Entonces eso es muy fuerte, y el hecho de que ustedes hayan permanecido acá y manteniendo actividades culturales, coloquios, conversaciones con autores, ¿no es cierto? Es tremendo, no es cualquier cosa, así que yo te quiero felicitar por eso. No, muchas gracias. No, el agradecido soy yo de que hayas querido venir, porque como están las cosas uno nunca sabe si esto va a ser un fracaso absoluto o un éxito rutilante. Lo que sí tratamos de que dentro de lo posible sigamos haciendo el trabajo de fondo, que es la parte cultural, de hablar de libros, aunque sea por un rato, porque aunque no lo creas, esto va a llevarnos a otro lado. Sí. De hecho tú ya lo mencionaste, sí. sin que pasara nada. O sea, sí. Todos los últimos coloquios que hemos sostenido acá en algún momento han derivado a la realidad coyuntural, porque sí, no se puede, o sea, estamos inmersos en esto, somos parte de una cadena muy pequeñita que es el mundo del libro, una cosa más pequeña aún, que es la cultura. Uno pensaría que debería ser al revés, pero no es así. Y bueno, ¿qué podemos decir? Gracias nomás y sigamos adelante. Vamos a lo que venimos, como decimos. Vamos a lo que vinimos. Oye, esto de los tres conspirativos, yo no pude hacer el link con que no me haya llegado el cheque de Maduro, pero tú te fuiste para otro lado con las conspiraciones. Sí, claro, después de la trilogía histórica de Huáscar, Balmaceda y Santa María de Iquique, me encontraba, ¿no es cierto?, la disyuntiva de cómo seguir, si por la misma beta de la novela histórica nacional, de raíz histórica nacional, lo cual implicaba ya estar derecho en el siglo XX. Entonces quise hacer un poco una pausa con ese registro, una pausa que además para mí me significara un desafío literario, y también de una manera que lo pasara bien. Pasarlo bien escribiendo es importante, ¿no? Entonces de ahí apareció, esto estaba hace muchos años, diría como unos 10 años atrás, en un contexto muy distinto, como escritor. No me puedo acordar cómo, pero apareció en mí, no sé si al despertar o soñando, la frase "el vino de Dios". No me acuerdo en qué contexto fue, vino de vino, pero vino sin Dios ni ley, por decirlo así. El vino de Dios. Entonces, me acuerdo que en esa época, 2008, puede haber sido 2009, tomé nota, dice la idea de un vino el vino de Dios, el vino de la última cena, que a su vez a partir de él hubiese un mito, una leyenda, que se explotara como un código de poder, como una especie como de logia secreta clerical, ¿no es cierto? Y de que estuviese también vinculada al poder financiero y al poder del Estado, ¿no es cierto?, de quienes vivían o tenían derecho o acceso a brindar con el vino de Dios y por lo tanto participar de un secreto. Esa era la idea, la premisa, y quedó ahí durante años, porque después pasó lo que pasó, los libros históricos, y de pronto dijo, oye, ¿qué pasaría si retomamos el vino de Dios? 2018, a fines de 2018.
Y ahí empecé, pues, empecé a buscar el tema, a empezar a... Igual es una vuelta de tuerca con respecto a la mitología y a la fabulación y todo lo que hay con respecto al cáliz, que siempre es el cáliz. Claro. Y acá es el vino. Acá es el vino, exactamente, esa era la idea. Era la idea que el contenido del cáliz, ¿no es cierto?, operara también de la misma manera, así como con conspiraciones, con proyecciones que están en el límite de la fantasía, pero también de la posibilidad de que el poder utiliza talismanes, ¿no? El poder como no sé, como ente, sí. Pero también hay un poco mucho de realidad en lo que tiene que ver con el manejo interno de la iglesia, claro. De la iglesia misma. Claro, con ese yo empecé a escribir el vino de Dios en abril 2018. ¿Sí? En septiembre nos fuimos con mi esposa a Barcelona allá a estudiar, a hacer un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona, y ahí yo me apliqué 100% del vino de Dios como un proyecto que tenía que sacar dentro de un lapso así de dedicación total al libro. Unas jornadas de trabajo largas que se dividían entre investigación y escritura. O sea, lo escribiste en este año. Sí. Que no fue sabático, definitivamente. Claro, no fue sabático, pero fue sabático en el sentido de las actividades que yo realizo, aparte de la escritura, que son docencia y periodismo. Eso estaba sabático desde ese punto de vista. No estaba haciendo periodismo ni docencia. Para la investigación que tenía que ver con la parte más real del trasfondo de la iglesia, tuviste mucho material. Mucho material, bueno, las cosas maravillosas que tiene, pero Barcelona es la red de bibliotecas públicas, de acceso directo a los libros y préstamo, todo es de préstamo a domicilio, todo. Entonces es increíble, pues, y son bibliotecas, no es una gran biblioteca, sino que son bibliotecas de tamaño medio distribuidas en toda la ciudad, con distintos énfasis, ¿no? Hay algunas bibliotecas de temas de género, otras más centradas en lo histórico, otras más de carácter universitario, entonces todas tenían una sección importante de religión. Porque para mi sorpresa la religión católica en España y en Cataluña en particular es algo de muy bajo audiencia. Sí, es más bien patrimonio cultural. Ya. Va poca gente en las misas, no hay procesiones, no hay una religiosidad intensa y popular como en América Latina. Palpable, con ritos religiosos como el Día de la Virgen, la Semana Santa, Cuasimón, no sé. No hay eso ya en España. Por lo menos en Cataluña no lo hay, en algunas partes todavía está en el sur de España, pero es una religiosidad muy exterior, muy formulaica, ¿no? muy poca mística, ¿no? Entonces, pero sí hay mucho estudio religioso, hay mucho estudio comparativo, hay una literatura muy interesante de ensayo, de no ficción, entonces era una cosa de todos los días, ¿no es cierto?, llevar 4 o 5 libros de religión para empaparme, por ejemplo, el tema de la Virgen, lo que significó, cómo se construyó el culto mariano, cuáles son las prácticas de la iglesia en términos de organización del poder, ¿no? El Papa, los dicasterios, las conspiraciones mismas, ¿no es cierto? El famoso libro de David Yallop de Juan Pablo II y Juan Pablo I. Por voluntad de Dios. Exactamente, un librazo de investigación sobre la misteriosa muerte de Juan Pablo I, ¿no? El rol de los servicios de inteligencia, la vinculación entre el Vaticano y los servicios de inteligencia, que el Vaticano durante su reconstrucción después de la era napoleónica implicó ser un excelente arbitrador de información entre los estados, a través de los nuncios, ¿no? Los nuncios operan a nivel mundial como estupendos traficantes de información. Entonces, de repente uno miraba así que eran los prefectos de la parte de la curia más importante, ¿no? Los prefectos son todos diplomáticos. Me refiero al que está a cargo del Santo Oficio, de las platas, de las organizaciones religiosas, de la educación. Todos han sido diplomáticos. Y todos han sido diplomáticos no en cualquier país, son países complejos. Irak, Afganistán, Cuba, Venezuela, Siria, exactamente, donde con una oficinita ahí y un nuncio y un secretario y un portero y van a a los cócteles de todas las embajadas, hay mucha información ahí. Entonces la investigación fue muy entretenida. No me imagino, te veo pero súper contento. No, lo pasé chacho. Bueno, y la idea de este vino, ajá,
este vino que al tomarlo Sí, no somos los mismos. claro. Bueno, es el mito sería, ahí me gustó mucho la idea de jugar con la idea de que existe lo sobrenatural y a la vez no existe. ¿Ah? Yo soy una persona ateo, soy más que agnóstico, ¿ah? O materialista, pero en la descripción de los milagros, ¿no? La descripción por ejemplo, de la bilocación del Padre Pío, la levitación de la Virgen en el momento de la Inmaculada Concepción. Todos esos elementos sobrenaturales a mí me parecían fascinantes. Fascinantes cómo se construye en el lenguaje el tema del milagro y de lo sobrenatural, ¿no? Esta suspensión de la racionalidad que, por ejemplo, un teólogo como Santo Tomás de Aquino es súper racional, pero tiene que crear en el lenguaje una explicación de por qué existe, insertar lo sobrenatural en lo natural. Santo Tomás sabe que existe la gravedad, ¿no es cierto?, con los mecanismos y explicaciones protocientíficas del medioevo, ¿no? De Aristóteles. Claro. Pero sin embargo tiene que insertar esto que de repente, ¿no? Ocurra lo sobrenatural. Sí, que por ejemplo, que las llagas sangren, ¿no? Que San Francisco levite, ¿no? Es tremendo, es precioso, es bellísimo, ¿no es cierto? Entonces yo seguía todos esos fenómenos con una distancia de admiración incluso, ¿no? Por ejemplo, los cuadros de Zurbarán, ¿no? Zurbarán pinta milagros, una serie de y monjes franciscanos con caperuza, como dicen en capucha, digamos acá. No se puede decir, ya finito. Entonces los cuadros de Zurbarán tienen esa carga, ¿no es cierto? La Virgen levita encima de una burbuja, y dentro de esa burbuja hay cabecitas de niños que soplan la burbuja. La burbuja se expande y la Virgen flota, ¿no es cierto? Y se eleva. Es tremendo, es una representación muy compleja, ¿no? Muy compleja de la realidad y de lo sobrenatural como dos cosas que están mezcladas. Pero eso es más manejo del lenguaje. Sí, claro. Y de lenguaje y de imágenes, ¿no? Entonces, claro, que el lenguaje te crea la imagen. Exacto. Entonces, para la construcción del libro hice una inmersión en toda esa literatura y en toda esa iconografía del milagro. Entonces el vino de Dios también produce milagros. Claro. Pero nadie los puede ver, nadie los puede compartir, nadie los puede narrar, es un secreto, como eran los secretos de Leucis, ¿no? en la iglesia antigua. Nadie podía decir qué pasaba en los secretos de Leucis, ¿no? Más o menos se sabe que los tipos tomaban un licor que tenía, ¿cómo se llama? LSD básicamente, ¿no? Centeno, ¿no? Un honguito que era el centeno, entonces estaban en estado de éxtasis, no sé, y bailaban, pero nadie podía decir lo que pasaba. Entonces el vino de Dios también es un misterio léusico, ¿no? Es secreto. Nadie puede decir lo que pasa. No podemos decir lo que pasa. No lo pueden decir porque no se puede explicar, ¿no? O porque hay una suerte de secreto o de castigo por... Eso, ya. Eso. ¿Ah? Lo sagrado y lo profano, ¿no es cierto?, están en anillos separados, entonces no puede haber comunicación entre uno y otro, y el que revela el secreto puede pagar un precio muy alto. Así que no lo cuento. Bueno, ya que se abrió sola la conversación, por favor, continúa. Y a nivel no simbólico, ¿no será que el castigo es precisamente la pérdida de la inocencia? Por ejemplo, a lo mejor el secreto... La expulsión del paraíso, ¿sí?, es básicamente perder la inocencia. Y es perder la pertenencia a esa red de poder. Si tú dices, el secreto es este, entonces el secreto puede hasta ser bastante banal, ¿no? Pero tú quedaste fuera de ese anillo secreto, que puede estar formado por cardenales, ¿no es cierto?, por grandes hombres de la industria militar italiana, directores de los servicios de inteligencia, todo eso es plausible, ¿no? Es ficción, ¿no? Claro. Pero es plausible. Un elemento también importante en la trama es el terrorismo italiano, ¿no? El terrorismo italiano de los años 70, 80, y tuvo una patita en los 90, unas brigadas rojas, claro, dos. Esa es la teoría de las brigadas rojas, pues son como bien de 60. Claro, pero hubo una extensión que llegó hasta los 90, el último caso es del 98. De algo me perdí. Entonces, claro, era una especie de reloaded, pero de menor intensidad, que cometieron un par de homicidios, y esas personas están presas hasta el día de hoy en unas cárceles de alta seguridad en Italia. Están en L'Aquila, ¿no?, cerca de los Apeninos, y lo loco es que en esas mismas cárceles están presos los mafiosos, ¿no? Los jerarcas de la 'ndrangheta, de la mafia de Calabria,
Pero resulta que los mafiosos se suicidan, los dejan, siempre aparecen suicidados. En cambio los militantes de la ultraizquierda están condenados hasta que se pudren en la cárcel. Entonces ahí hay un detalle interesante. Se fue acoplando eso, el mundo del antiguo terrorismo italiano y los servicios de inteligencia de Italia, la Iglesia Católica y el mundo de las sectas paganas, neopaganas. Ese es un mundo que en Europa tiene mucho auge hoy en día, el tema de los druidas, el tema y se articula también como un relato medio ultraderechista europeo, así medio ultrón, ¿no? Claro, militante blanco, entonces se cruza con lo de los templarios, todo esa archipiélago de referentes, ¿no? Está ahí. La media mezcla. Es la media mezcla, ¿no? Entonces los servicios de inteligencia tienen que estar atentos a esas señales, ¿no? El satanismo, el paganismo, el neopaganismo, ¿ah? ¿Cuáles son una amenaza para el Estado y cuáles no? O sea, ellos tienen que tener un servicio de inteligencia de verdad. Sí, los países que tienen servicios de inteligencia serios, digamos. ¿Ah? No como acá que no lo vimos venir. Por favor, siéntanse en libertad de comentar, hacer cualquier pregunta. Aprovechen de que el joven está recién llegado, no tan recién, ¿no? No, 2 meses llegamos de Barcelona. ¿Llegaste justo? Llegué, claro, pues llegué para el 18 No me estoy. Es sospechoso, ¿no? Yo tendría mis dudas. Yo soy uno de los agentes. Oye, de Europa Oriental. John Sacco estuvo justo, estaba invitado un poquito antes y si uno lee al Neil Gaiman, hay una diosa, la diosa de la guerra, que era una periodista que vivía en terreno dando vueltas y todos la seguían porque ella anticipaba dónde iba a estallar el conflicto. Pero era la diosa de la guerra, era ella la que lo llevaba. ¿No será? ¿No era por ahí? Ahí estaba yo. Porque ojo, en Barcelona estalló un poquito antes el tema. Sí, fue unos días antes de acá. ¿Dónde estabas tú también? Oye, Matiz, la pregunta es que justamente eso era. ¿Venías saliendo de una? Sí, no, pero ya es de una intensidad distinta. ¿Ya? La intensidad de los conflictos, en este caso el independentismo catalán y el nacionalismo español, tiene una intensidad muy menor. ¿Qué tiene explicaciones en la cultura española, en la composición de la población de España, la mayor capilaridad e intensidad de la seguridad social y el estado de bienestar, que a pesar de todo lo que pasó desde la crisis del 2008 en España sigue parado ese estado de bienestar, ¿no? Unas jubilaciones que son más robustas, son muy caras para el Estado español, pero existen, se siguen pagando, el acceso de los adultos mayores a medicamentos al alcance de su bolsillo, ¿no es cierto? Entonces la intensidad del conflicto es menor y en comparación con lo que nos ocurre a nosotros en Chile. ¿Pero te refieres a que es menor en la parte de la violencia de uno y otro lado o en la masividad? No, en la violencia. La masividad en el caso de Cataluña es importante, la movilización del mundo independentista catalán es importante. Y es el 11 de septiembre, el 11 de septiembre el Día Nacional de Cataluña, la Diada, que ellos celebran el fin de la absorción por España, el 11 de septiembre de 1711. Está casi para nacionalizarte de la bendita Tobar. Claro, ¿no? Además que me tocaba contarle a los amigos que iban a verlo uno, y aquí está este lugar que es importante para los catalanes, y aquí estuvo la última trinchera. La decimos de guía turística. Claro. Y llegaste acá y encontraste ¿qué? A ver, tú quieres mi definición frente a lo que ha comenzado a suceder en Chile en el 18 de octubre. O sea, que aprovecharse un poco de periodista también, digo yo. Mira, yo creo que esto tiene una cantidad de elementos sobrepuestos unos con otros y que se retroalimentan y se robustecen. Mira, por una parte hay una crisis del orden simbólico nacional. El orden simbólico patriarcal, neoliberal, militarizado, ¿no es cierto? Eso se vio fuertemente a partir del 18, reventó. El modelo económico, para que abundar en eso. Veníamos de muchos años de crecimiento económico débil, 2,5, 3% como mucho,
Entonces, y de un estancamiento del salario y por ende del poder adquisitivo. Entonces cada reajuste de los costos de la canasta básica, pues un TAC, una tarifa eléctrica, una tarifa de metro, cada uno de estos reajustes ahogaba más desde una perspectiva operacional de la billetera de la familia hasta el plano simbólico. El plano simbólico porque estas empresas, en el caso de la electricidad, fueron privatizadas, en el caso del metro opera con una lógica de subsidiaria, aunque es una empresa estatal, pero sus criterios son como los de una empresa comercial, con fines de lucro, aunque sea del Estado, ¿no? O así se percibe, ¿no? A mí me sorprendió mucho cachar que mucha gente cree que el metro es privado. Sí, ¿no? Mucha gente tenía esa percepción de que es privado. Como el Transantiago. ¿No? Y que es parte, como está vinculado el Transantiago con un servicio público licitado, entonces todos esos elementos fueron confluyendo, ¿no? Confluyendo, o sea, los chicos primera línea, que son una cosa, el saqueo que tiene otras lógicas, el saqueo tiene una lógica completamente distinta a la primera línea, el cuaderno de agravios, como se decía antes de la Revolución Francesa, el cahier, ¿no es cierto?, de agravios que tienen los distintos gremios, ¿no? Sindicatos, profesiones, ¿no? Pero antes todos los conflictos estaban aislados, ¿no? Con una acción bastante eficaz de operadores políticos, del progresismo, ¿no es cierto? Se lograba aislar el conflicto de los pescadores, del conflicto de los profesores, del conflicto de los subcontratados, del conflicto aquí y allá, o regionalizado. No me afectaban a mí, así. No me afectan a mí, el problema de ellos, ¿no? Vivíamos en un mundo individualista, ¿no es cierto? Cada cual estaba en su propia realidad, matando su toro, ¿no es cierto? Sacándose los pillos como podía, y pensando yo soy el único que tengo angustia, tengo estrés, tengo depresión, tengo crisis de pánico, tengo esto y esto y esto otro. Todos creíamos que ser los únicos, ¿no? Entonces el estallido social implica la creación de nuevos códigos y nuevos signos ideológicos. Socializamos eso. Estamos hasta las huevas, estamos chatos, estamos cansados, estamos tristes. Estamos, ¿no? Estamos. Y eso tiene una fuerza tectónica, ¿no? Tectónica que sorprendió a la clase política, a la élite empresarial. El presidente estaba en otra sintonía con un colega, amigo argentino, doctor en lingüística. Hicimos un análisis crítico de discurso que lo publicamos en una revista indexada de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez, y analizamos 46 discursos de Piñera, 30 antes y 16 después del estallido. Fuimos buscando las frecuencias de uso de las palabras, los nodos significantes, y cómo se usan las palabras, y ahí encontramos que el discurso de la guerra, el discurso contra el enemigo poderoso e implacable, se utilizó 11 veces desde que Piñera asumió el poder, y 4 durante la crisis, o sea, un poquito antes y después. O sea, el discurso del enemigo implacable y poderoso venía de antes, era una construcción discursiva central, y era eso acompañado de todo este despliegue de Piñera como un líder internacional contra el cambio climático, ¿no? Que daba soluciones a todo, que estaba buscando su lugar en la historia como gran constructor o renovador de la República. Entonces, después del estallido, cambia esa discursividad y se ve enfrentado a esta polaridad guerra-paz, unidad nacional. Entonces es fuerte eso. Quedó a otras manos. Quedó con los papeles totalmente cambiados, ¿no es cierto? Y que ahora se mantiene casi por la porfía, que es un rasgo de su personalidad. ¿Ya? Entonces el estallido representa muchas cosas, y llevando de nuevo al tema de la novela, tiene que ver también con la caída previa de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no aparece, era uno de los soportes del orden simbólico, ¿verdad? Por su rol, el lugar que ocupaba en la sociedad chilena, desde los tiempos de la colonia hasta la República, donde el tiempo de nuestras vidas estaba marcado por los tiempos de la iglesia, por la campana de la iglesia, ¿no es cierto? El tiempo de la ciudad era el tiempo de la iglesia, del campanario de la iglesia, ¿no? El tiempo de las festividades religiosas, el tiempo de los pronunciamientos políticos de la conferencia episcopal respecto a esto o lo otro. En un momento dado fue la iglesia de los pobres, la defensa de los derechos humanos, después pasó a ser los temas valóricos, la oposición al divorcio,
al aborto, a la educación sexual, a la promoción del condón, a la lucha contra el SIDA. Entonces, la caída de la iglesia que se produjo a partir de abril de 2010, cuando salen las denuncias de Hamilton, Murillo y Cruz, ¿no? Y las acusaciones contra Caradima, ahí viene la caída de la iglesia como una gran estructura semántica que se empieza a caer de a poco, lentamente, ¿eh? Se empieza a resquebrajar, se cae un elemento, se cae el otro, se caen todos, al final, después del caso Barros, ¿no es cierto?, no se cae la iglesia entera. El Papa llama a la conferencia a Roma y dice: todos ustedes, aquí están las cartas de renuncia, firme acá por favor, y venga, venga para acá, venga para acá, viejito, venga para acá. Tremendo, tremendo. Entonces se cae ese elemento del orden simbólico. Que vendría siendo como el último soporte que había, ¿no? Estaba ahí, sí. Y se cae, ¿no? El ejército, el caso de corrupción en el ejército, el caso de corrupción en Carabineros, la situación del pueblo mapuche, que eso, entonces, sí, pues, eso pasa ahí, pero puede que le pongan un poco, ¿no es cierto? Le ponen color, no pueden ser tan malos, no puede, claro. Los carabineros no pueden ser tan malos, yo creo que. Entonces de pronto vimos que esa microrealidad de la Araucanía pasó a ser la de todo el país, toda la ciudad. ¿No será, eso ya a nivel teoría propia, pero no será que precisamente la construcción de los discursos se vuelve relevante la mofa, la ironía, el oprimido, el explotado, tolera, aguanta en Chile mucho más que en otros lugares, sí. Y de pronto, frente a la ironía, frente a la burla del otro, es cuando estalla. Se produce, claro, a propósito de el descenso del lenguaje, cuando el otro trata de hacerse el yo soy de los tuyos. Exactamente. Y te hablo en tu lenguaje, que se vuelve irónico y que se vuelve inaceptable. Y solo en ese momento se produce la respuesta. A mí me llama la atención porque, comparado por ejemplo con los argentinos, nuestras estructuras de lenguaje son bastante, yo diría que paupérrimas. Y por lo mismo nuestra tolerancia, yo diría que es mayor, pero también el margen, una vez que se nos vence esa tolerancia, hasta llegar a la violencia física, es mucho menos, porque tenemos mucho menos discurso para articular la agresión de vuelta. Es totalmente así, porque por ejemplo hay un cuento de Alejandro Zambra, ¿no? en Tema Libre. Hay un cuento muy bueno en que el personaje, no recuerdo el título del cuento, pero el narrador, en primera persona, su madre se enamora de un argentino. Sí. Muy bueno. Es muy bueno. Entonces él se va argentinizando, sí, ¿no es cierto? Va cambiando su lenguaje y dice: che, te cogí a mi vieja, te cogí a mi vieja. Entonces hay una construcción así que y además tiene el peronismo, que es el después. El peronismo se escora en cualquier sentido y le permite dar continuidad a los quiebres que tiene Argentina. Claro, a solo no hace falta un peronismo. Que se sigue un frente amplio. Claro, que funciona para la izquierda a la derecha. Entonces hay un problema y llegan ahí a apagar el incendio. Cuando es un incendio neoliberal, llegan los peronistas de centro derecha populista, lo aplacan. Después llegan los peronistas de izquierda, después vuelven. O sea, entonces chuta, es un país que cae parado, como un gato, a pesar de todos sus temas. En cambio nosotros no, porque nosotros tenemos un carácter mucho más introvertido, algo del tema de la poesía, ¿no es cierto? La reelaboración a través de lo íntimo. Aguanto, me callo, sí jefe, sí señor, sí, sí general, todo. Y cuando me sacan los char al canacho, no queda huevada para. No. O sea, y estamos así hace 500 años, ¿no? Claro. Y ahí hace todo el sentido lo que decías tú, de que esas frases que no estaban sacadas del contexto de algunos miembros del gabinete, de los que uno esperaría, claro, un lenguaje superior, claro, sin embargo era directamente una mofa. Era una mofa y eso llevó, como tú dices, estoy totalmente claro con eso. O sea, ya estaba acá. Entonces, toda la inoperancia de este gobierno tiene que ver con eso. Cuando empezaron las evasiones masivas, ¿cierto? Eran delincuentes, según el subsecretario del Interior. Ya, me está estigmatizando, te doblo la apuesta. Entonces ahora estamos trancados, la pelota está trancada entre esas dos polaridades. O sea, tú me desafías a mí, yo te vuelvo a desafiar.
¿no? Y ahora apareció el feminismo, las tesis como otro lenguaje de protesta. Impresionante, ¿no? Entonces cuando cuando la protesta masculinizada, por decirlo así, estaba llegando como al fin de su, quizás no sé si de su ciclo, de su efectividad, o entrando ya en una fase de cansancio práctico y simbólico, aparecen las mujeres, ¿no? Diciendo lo mismo, pero con otro lenguaje. Volvemos a lo mismo, el uso del lenguaje. El uso del lenguaje. Entonces, por eso el vino de Dios se configura como el vino de Dios, ¿no? De Dios. Y además el símbolo de la sangre de Jesucristo. De ahí lo que estamos hablando. O sea, por eso, mi parecer, a dónde nos va a llevar el estallido es imposible saberlo, ¿no? No, por supuesto. Es imposible saberlo, pero no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Hay marcha hacia adelante. Novela histórica, vuelta a ella. Sí, yo creo que en el momento tengo que hacer esa operación y precisamente me lleva a pensar en los años 20 y 30 del siglo pasado, porque en las clases que yo hacía de la Universidad Alberto Hurtado, las clases del ramo de periodismo de datos, ¿no? Una vez hicimos un ejercicio con los chiquillos que consistió en meternos la lista de presidentes de Chile de Wikipedia, la cuestión más, aquí está. La copiamos y la pegamos en una planilla Excel y empezamos a ver la duración de los gobiernos. ¿Cuánto duró cada gobierno? Y tabulamos el número de gobiernos por quinquenio. Entonces, y sacamos un gráfico que dio dos puntas con, que serían los máximos de inestabilidad. Ya. Obviamente entre el comienzo de la República y el periodo post-independencia hubo 13 gobiernos, entre 1824 y 1833. 13 gobiernos. Algunos que duraron 2 días, 3 días, 3 meses. Y después la otra punta es precisamente 1924 y 1932, 11 gobiernos. Entre medio la República Socialista, que fueron 2, en fin, y hubo varios más juntas militares de breve duración, gobiernos civiles derrocados, etc. Entonces, y eso fue, esa clase tuvo lugar en 2017, entonces yo a los cabros en son detalle les dije, ¿se imaginan que viene la próxima cagada a partir del 2020? pero era por especular, yo no me la voy a apreciar de nada, yo no vi nada de lo que venía, yo lo tiré como talla. ¿Qué pasa si a partir del 2020 queda otro periodo de caos? De inestabilidad. Porque son cada 100 años más o menos. Serían como cada 100 años. Y tienen que ver con cambios en la estructura de la tecnología, ¿no es cierto? Cambios geopolíticos internacionales. Claro. ¿No? Nosotros estamos encima de ese proceso. Y ahora más, porque ahora más. Estamos muy claro. metidos en lo que es la parte global. Claro, exacto. Aún más que antes. Sí, claro. Muchísimo más. Bueno, eso significa que más o menos en unos 10 años vas a estar llegando a los 70 con los libros. Se imagina, ¿eh? Claro. A ese ritmo. Claro, se abren. Bueno, es que los episodios más cargados históricamente del siglo XX, que son ese periodo caótico que tuvo el motín de la Escuadra, 31, que tuvo la masacre de Ranquil el 34, masacre del Seguro Obrero el 38, y después viene este periodo más estable de los sexenios civiles, ¿no? Hasta el 73. Entonces, claro, me pega para rato. Oye, Carlos, tú, no sé si lo preguntaron antes, yo llegué hace sí. poco, si hablaron un poco sobre esa relación especular entre, por ejemplo, el libro histórico que tú hiciste con Balmaceda, si la historia, como decía Mark Twain, no se repite, pero sí al menos rima en algunos momentos. Sí. ¿Hay alguna situación actual que pueda remitirnos a ese periodo caótico, ¿no es cierto?, confuso, triste también, sí. terrible, sí. pero al mismo tiempo también con ribetes de esperanza que fue ese claro. periodo de Balmaceda respecto claro. a lo que pasa hoy? Bueno, el caso de Balmaceda, el conflicto de 1891 es más bien es explicable por un quiebre en la élite. ¿Sí? La élite se quiebra, ¿no? Ojalá esto. Y ahora está muy unida. Sí. ¿No es cierto? Ahora la élite se ve muy afiatada después del famoso acuerdo, ¿no es cierto?, que se firmó en el Congreso antiguo, ¿no? En cambio en el 91 se quebró, ¿ya?
Lo que sí se estaba viendo en el tiempo de Balmaceda era el surgimiento de algunas de grupos sociales nuevos. Estaban recién apareciendo las mujeres, ¿no es cierto? En el tiempo de Balmaceda estaban apareciendo las regiones, ¿no? Estaba llegando el tren a las regiones, ¿no? La red ferroviaria estaba, entonces aparece la Araucanía, por ejemplo. Aparece la Araucanía, el viaducto de Valleco como una gran construcción del Estado, ¿no? Empieza a aparecer eso. Pero Balmaceda, lo que sí hay que decirlo también, porque Balmaceda tiene muchos seguidores y muchos admiradores, pero era terco como él. O sea, en gran medida Balmaceda tuvo la posibilidad de haber desactivado ese conflicto y no lo tomó. Lo dejó seguir el conflicto, lo dejó escalar. ¿A qué desaparece? yo lo quería decir, pero tú lo dijiste. Claro, Balmaceda tuvo muchas oportunidades de desactivar el conflicto civil que desembocaría en la guerra civil y no tomó esa oportunidad. Ahora su carácter era distinto, era un soñador, era un romántico, tenía accesos de depresión, ¿no? Y otros de euforia, tenía un poco una bipolaridad emocional. Mientras que el individuo que gobierna ahora tiene otras características, pero en la práctica ha operado de una manera parecida en términos de obcecación, ceguera, ¿no? Lo que pasa es que Balmaceda terminó sus días con gloria y con épica, ¿no es cierto?, con su último discurso, que no es un discurso, es una carta en realidad, una carta que después va a parafrasear Allende de manera casi explícita, ¿no? La bandera del pueblo, ¿cómo? Nuestra bandera ha caído ensangrentada en los campos de batalla, la rescatarán en tiempo no muy lejano hombres más afortunados y numerosos que nosotros. Entonces es casi lo mismo que decir se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Es casi con otros elementos, pero casi la construcción lingüística nuevamente se parece, ¿no? Entonces esto remite más a los años 20. Fíjate que en los años 20 y 30 aparece un nuevo medio de comunicación, en la radio. La radio multiplica los mensajes, la instantaneidad de la información de una manera que no existía, porque antes un diario tenía que construirse, la linotipia, circulaba al día siguiente, se leía, se comentaba, bla 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 bla, pero con la radio era mucho más rápido. Tenemos información de que está pasando esto, por ejemplo las radios estaban todas en el centro de Santiago, las primeras radios, las primeras transmisiones de radio chilena, todo eso. Entonces se enteraban en segundos de que había un movimiento militar que le ha pedido la renuncia del presidente, tardaba segundos. Entonces, claro, un nuevo medio de comunicación, nuevos grupos sociales. Pero ahora tenemos el Twitter, que es lo que nos salvó de la fake news, que de esos días que no nos enterábamos de nada. Y es horrible enterarse de cosas por Twitter, porque yo mismo me dediqué mucho tiempo a denostarlo como medio de comunicación. Claro. Sin embargo, ahora era como que, bueno, necesito saber qué pasa, voy a ver Twitter, no voy a ver la tele. Exacto. Claro, entonces la similitud con los años 20 en el sentido de nuevos medios de comunicación, nuevos canales de comunicación, nuevas sensibilidades que aparecen en los años 20, los años locos, los años de una primera liberación femenina, en términos de carrete, las mujeres carreteaban, ¿no es cierto?, podían fumar. Podían salir en público. Podían desplegarse, claro, en los años del siglo XIX hasta avanzado, las mujeres no podían andar solas en la calle, no estaba permitido. O sea, no por una ley, sino por las costumbres. Entonces, sí, pues hay mucho parecido de hoy a lo que se vivió en los años 20. Bueno, ya te vamos a liberar para que puedas hacer tus actividades normales, pero no antes sin que nos cuentes por qué habría que leer El vino de Dios. El vino de Dios es una novela de acción, es una novela rápida, una novela que le plantea al lector un acertijo relacionado con los mitos de la Iglesia Católica, la verdadera naturaleza de la Virgen María y su verdadera relación con Jesucristo, con su Hijo. Es una intriga que está diseñada con un ritmo rápido, con personajes identificables, queribles o odiables, como es la lógica del thriller, ¿no? Y en ese sentido está construido y escrito con alta pasión, con alto cariño por el tema, porque me encanta, ¿no es cierto?, ese tipo de libros, ¿no? Está planteado así, con escenarios internacionales, entre ellos Talca. Y no es chiste. Entonces también hay un pequeño tour jesuita ahí, los espacios emblemáticos de la Compañía de Jesús en Santiago, que son de
son todos. El ex Congreso, el Poder Judicial, el Palacio de la Moneda, eran todos espacios de la Compañía de Jesús. Todos. Ya saben, un libro de entretención, pero no por eso menos literario. La pluma de Carlos ya la conocemos. Gracias. Y si lo que quieren es entretenerse y dejar volar un poco su imaginación, evadirse un poco de la realidad cotidiana, El Vino de Dios es el libro ideal. Se lo recomendamos, por supuesto, y despedimos a Carlos con un fuerte abrazo. Gracias por venir.